Vamos a checar el tema del cálculo de las medidas de tendencia central, es decir, media, mediana y moda, para datos que están agrupados por intervalos, como nos lo presenta esta tabla. En el ejemplo dice que en un estudio realizado a jóvenes de licenciatura se les preguntó por el número de horas que en promedio le dedican a su preparación previa a un examen y se obtuvieron los siguientes datos o la siguiente información. Aquí en el intervalo está medido en horas. Las personas que estudian entre 1 y 5 horas previo a un examen son 40, así se lee esta tabla. Las personas que estudian entre 6 y 10 horas son 50. Hay 60 personas que se preparan en un intervalo entre 11 y 15 horas. Y hay 50 personas que se preparan entre 16 y 20 horas previas a su examen. Si sumamos todas las frecuencias, pues nos da el total de personas que fueron consideradas en esta encuesta. Bueno, vamos a iniciar con el cálculo de las medidas de centralización. Iniciaremos con la media aritmética. La media aritmética me dice que debo hacer la suma, este símbolo significa la suma, de cada marca de clase multiplicada por su frecuencia. Y el resultado dividirlo entre el total de datos. Esta n representa el total de datos o de observaciones. Ok, para poder hacer el cálculo, lo primero que tengo que hacer es calcular, como un cálculo primario, las marcas de clase. ¿Cómo se calculan las marcas de clase? Pues son el promedio entre los extremos de cada intervalo. Aquí 1 más 5 me da 6, entre 2 pues es 3. La siguiente marca de clase es 6 más 10, 16, entre 2 a 8. Entre 11 y 15 el promedio o el dato representativo o la marca de clase es 11 más 15, 26. Entre 2 pues nos da 13. 16 más 20 nos da 36, entre 2 nos da 18. Una vez que hemos calculado las marcas de clase, nos piden que las multipliquemos por su frecuencia respectiva. Vamos a multiplicar 40 por 3, nos da 120, 50 por 8 nos da 400, 60 por 13 nos da 780 y 50 por 18 nos da 900. Una vez que hemos hecho cada producto, nos pide hacer la suma de esos productos. Si sumamos 120 más 400 más 780 más 900, esto nos va a dar 2200. Y finalmente, pues aplicamos la fórmula. Nos dice que dividamos esta suma entre el número de datos. Recordar que el número de datos son 200. Entonces, para el promedio o media aritmética, dividimos 2200 entre 200 y nos queda que en promedio estas 200 personas, estudian 11 horas previo a un examen. Para el cálculo de la mediana, en el caso de que la información esté agrupada en intervalos, vamos a aplicar esta fórmula que contiene varios elementos, los cuales iremos desglosando. Para el cálculo de la mediana, lo primero que debemos hacer es construir una columna a la cual llamaremos frecuencia acumulada y denotaremos por la letra F mayúscula. ¿Cómo se calculan los elementos o las filas de esta columna? Pues es ir sumando las filas sucesivas o correspondientes de la frecuencia absoluta, de la F minúscula. Primero solamente sumo la primera fila, pues solamente 40, no se suma con nada, nos da 40. Luego voy a sumar 40 más 50 y lo pongo en la segunda fila. Luego sumo 40 más 50 más 60 y lo pongo en la tercera fila. Y finalmente 40 más 50 más 60 más 50 y el resultado lo pongo en la cuarta fila. ¿Cómo interpretamos o cuál es la interpretación que se le puede dar a esta columna? Aquí decimos que los valores, los datos del primero al 40avo o del 1 al 40 son valores que oscilan entre 1 y 5 horas. Como aquí llega al 40, que empiezo en el 41, desde el dato 41 y hasta el 90
son valores que oscilan entre 6 y 10 horas. Si aquí terminé en el 90, aquí inicio en el 91. Del dato 91 y hasta el dato 150 son valores que oscilan entre 11 y 15. Y aquí son desde el dato 151 y hasta el 200 son valores que varían entre 16 horas y 20 horas. Una vez que hemos construido la columna de frecuencia acumulada, pues vamos a ubicar la posición del dato central, de la mediana. Como tengo 200 datos, lo que voy a hacer es 200 entre 2 y tomo el dato 100. Estrictamente debe ser el 100 y el 101, pero únicamente vamos a ubicar el dato 100. El dato 100 se ubica en esta fila. Entonces, esta será la fila que voy a utilizar para trabajar la fórmula. ¿Por qué? Aquí van del 1 al 40, aquí del 41 al 90 y acá van del 91 al 150. Es ahí donde está contenido el dato número 100. Ok, recapitulando, construimos esta columna, elegimos la fila correspondiente y ahora vamos a introducir el concepto del límite real. Los límites reales se calculan como el promedio del límite superior de un intervalo con el inferior del siguiente. Es decir, son el promedio. 10 más 11 nos da 21. Entre 2, 10.5. Y aquí sería el promedio entre 15 y 16. 15 más 16 son 31. Entre 2, 15.5. Que esto coincide con simplemente restar 0.5 al 11 y sumar 0.5 al 15. Siempre funcionará, pero estrictamente debemos hacer el promedio entre 10 y 11 y entre 15 y 16. Así calculamos los límites reales de un intervalo. Luego vamos a calcular la amplitud de ese intervalo, que es la diferencia entre los límites reales, entre 15.5 y 10.5. Aquí está, nos da 5. Y finalmente vamos a aplicar la fórmula. Ok, retomando, ahí está la fórmula. Elegimos esta fila, estos son sus límites reales, que repito, basta con restar 0.5 al 11 y sumar 0.5 al 15. Y ahora sí, vamos a aplicar esta fórmula. Es el límite real inferior de la fila que elegí para trabajar. En este caso es 10.5. Ahí está, en vez del límite real inferior es 10.5. N entre 2 hace referencia al total de datos dividido entre 2. 200 es mi total de datos, por eso tengo 200 entre 2. Aquí noten que dice F mayúscula. A esto le puse frecuencia acumulada anterior. ¿Sí? ¿Qué es esto? Si estoy trabajando con esta fila y esta es mi columna de frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada anterior es la que está ahí, el 90, la acumulada anterior a la fila con la que estoy trabajando, entre la frecuencia absoluta de la fila con la cual estoy trabajando. Ahí está. Este 60 es el mismo que está aquí. Y todo esto lo multiplico por C, que es la diferencia entre los límites reales, o la amplitud del intervalo, que es 15.5 menos 10.5. Si hacemos algunas operaciones, 200 entre 2, pues nos da 100. Restamos 90, dividimos entre 60 y multiplicamos por 5. Primero debemos hacer esta parte, siguiendo la jerarquía de operaciones, y hasta el final le vamos a sumar 10.5, lo que nos da un total de 11.33. Finalmente vamos a calcular la moda de este conjunto de datos que están agrupados por intervalos. Para la moda, esta es la fórmula, la cual también iremos desglosando. Para elegir la fila a la cual le vamos a aplicar la fórmula, vamos a elegir la fila o el intervalo que tenga más frecuencia, más repeticiones. Aquí hay 40 repeticiones, 50 repeticiones, 60 repeticiones y 50. La fila que tiene más repeticiones pues es esta, a la cual llamaremos clase modal. Luego vamos a calcular las diferencias. Estas D hacen referencia a diferencias.
D1 es la diferencia de frecuencias con respecto a la clase inmediata superior o anterior. La diferencia entre 60 y 50 nos da 10. Y D2 es la diferencia con la clase siguiente, con la de abajo. 60 y 50 nos da 10. Es decir, si aquí tuviéramos un 40, D2 sería 60 y 40, su diferencia sería 20. Y finalmente vamos a calcular la amplitud del intervalo. ¿Cómo se calcula? Como la diferencia entre los límites reales, que habíamos comentado que estrictamente es el promedio entre 10 y 11, nos da 10.5, y el promedio entre 15 y 16, que nos da 15.5, que de manera práctica es restar 0.5 al límite izquierdo y sumar 0.5 al límite derecho. Una vez que hemos hecho todos estos cálculos, bueno, aquí ya vemos que la diferencia entre 15.5 y 10.5 pues es 5. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. Ahí está. El límite real inferior es 10.5. La diferencia respecto a la fila de arriba es 10. Aquí está, D1 es 10. Y D2, que hace referencia a la diferencia con la fila de abajo, también es 10, multiplicada por C. C es la diferencia entre los límites reales, 15.5 y 10.5. La resta nos da 5. Y si hacemos las operaciones 10 entre 20, pues es un medio por 5, nos da 2.5. Y le sumamos el 10.5, lo que nos da exactamente 13.